¿Qué tal, alumnos del curso de Access? El día de hoy vamos a comenzar con nuestra primera actividad. En este primer video, pues vamos a ver conceptos muy básicos, teóricos, que es prácticamente lo único de teoría o lo único teórico que va a tener nuestro curso, ya que de lo que se trata es que este curso sea 100% práctico y aprendamos haciendo y creando bases de datos y utilizando todas las herramientas que nos ofrece Access. De acuerdo, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva para ver algunos de los temas que vamos a comenzar a tratar en esta primera actividad. Aquí tenemos algunos de los temas que vamos a ver. Vamos a comenzar por una breve introducción a Access y después un pequeño curso intensivo de bases de datos. ¿Para qué? Pues prácticamente Access utiliza lo que son las bases de datos para poder funcionar. Si no sabemos qué es una base de datos, cómo funciona, cómo crearla, pues no vamos a poder utilizar Access, ya que el único fin de este programa de la paquetería de Microsoft Office es poder crear y gestionar bases de datos. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí tenemos una breve introducción a lo que es Microsoft Office Access. Access es un programa de la paquetería de Microsoft Office, yo creo que eso todo mundo lo sabe, y nos permite crear y gestionar bases de datos. ¿Y qué diferencia tiene con otros programas? Bueno, pues que nos permite hacerlo de manera sencilla y rápida. Además, nos ofrece la posibilidad de manejar lenguaje SQL, que es el lenguaje universal para todas las bases de datos. Y bueno, es importante mencionar que Access es un manejador de bases de datos muy sencillo, pero a la vez muy potente. Esto es lo que es Access. De acuerdo, ahora tenemos aquí los elementos básicos de Access, que bueno, pues no es muy complicado. Es como en cualquier otro programa de la paquetería de Microsoft Office, como en este ejemplo. Bueno, pues PowerPoint, yo creo que la mayoría ha utilizado o sabe utilizar PowerPoint, o al menos lo básico para poder crear presentaciones. Y bueno, ahora vamos a ver el entorno de Access, que Access, a lo mejor muchas personas desde un inicio que lo escuchan creen que es muy complicado o que aprenderlo sería difícil, pero no, es igual que todos los programas de Microsoft Office. Tiene menús al igual que en toda la demás paquetería, que son los menús de inicio, crear, el menú de archivo, los datos externos, herramientas para las bases de datos y bueno, una serie de menús y herramientas que podemos observar desde Word, Excel hasta lo que es Access precisamente. De acuerdo, entonces por el momento únicamente es lo único que necesitan conocer, que el entorno es muy parecido a todos los demás programas de la paquetería de Microsoft Office. Ok, regresando a nuestro tema, ahora sí vamos a iniciar con el pequeño curso intensivo de bases de datos. Recuerden que Access nos permite crear y gestionar o administrar bases de datos. Es por eso que es necesario que sepamos qué es una base de datos y cómo funciona, además de cómo construirla. ¿Qué es una base de datos? Pues es simplemente un almacén que contiene información correctamente organizada. Es muy importante que esté correctamente organizada. ¿Para qué debe de estar correctamente organizada? Pues para consultar rápidamente esta información cuando así lo necesitemos, o para generar reportes en base a esa información. Un ejemplo muy sencillo de una base de datos es una biblioteca. Aquí la tenemos. ¿Por qué? Pues porque contiene información. ¿Qué otra característica tiene? Está correctamente organizada. Aquí vemos en este estante tenemos libros de biología, en este estante de informática. ¿Y cuál es el fin de que esté organizada esta información? Pues simple y sencillamente que si queremos buscar un libro y es específicamente de biología,
Simplemente tenemos que dirigirnos al estante donde están estos libros catalogados como de biología y lo vamos a encontrar rápidamente, en vez de estar buscando en cientos y cientos de libros sin saber a dónde ir. Ahora, hay muchos tipos de bases de datos, pero los que vamos a utilizar nosotros, el único que vamos a utilizar, son las bases de tipo relacional, que son bases de datos las cuales contienen tablas. Ahorita un poco más adelante vamos a ver qué son las tablas, y estas tablas están relacionadas entre sí. Aquí, bueno, ya les mencioné el ejemplo de la biblioteca, que sería una base de datos, y ahora sí, esto sería una base de datos más enfocada a lo que vamos nosotros, que es la base de datos de una empresa. De acuerdo cómo está conformada una base de datos de una empresa, bueno, pues toda base de datos va a contener tablas. Los principales elementos de una base de datos son las tablas. ¿Qué son las tablas? Bueno, pues aquí tenemos dos tablas, una de clientes, los clientes de una empresa, y otra de vendedores de una empresa. Ambas tablas en conjunto, la de clientes y la de vendedores, conforman una sola base de datos. Es decir, ¿cuántas tablas tiene esta base de datos? Pues tiene dos tablas, una de clientes y otra de vendedores. ¿De acuerdo? Ese es el principal elemento de una base de datos, las tablas. Ahora, ¿qué contiene cada tabla? O sea, nos vamos a ir metiendo, ya tenemos una base de datos, es el elemento más general o el objeto principal. Después tenemos las tablas, que son una de clientes y una de vendedores. Dentro de la tabla tenemos campos. ¿Cuáles son los campos? Pues son el número de cliente, nombre, apellido paterno, materno, correo, teléfono y el vendedor que lo atiende. De acuerdo, estos son los campos. ¿Por qué campos? Porque son los títulos de cada columna, es decir, las características de un cliente. ¿Cuáles son? Pues obviamente debe de tener un número, debe de tener un nombre, un apellido paterno, un apellido materno, un correo electrónico, un teléfono y el vendedor que lo atiende. Son características generales de nuestros clientes. A esto le vamos a llamar campos, a cada título de la columna. De hecho está en negritas el número de cliente, el nombre. Estos son campos. Ahora, ¿qué contienen los campos? Pues van a contener registros. ¿Cuáles son los registros? Las filas de nuestra base de datos. ¿Y cuál es el primer registro en el ejemplo de esta tabla de clientes? Bueno, pues tenemos el registro que es número de cliente 1, Juan Carlos Gómez Fernández, su correo juanc@mail.com, su teléfono 85554451 y el vendedor que lo atiende es el vendedor número 1. Todo esto, toda esta fila de datos que tenemos aquí, que pertenecen al cliente número 1, es un registro. Entonces, repasando, tenemos un objeto principal que es una base de datos, que es todo el conjunto de datos que tenemos. Dentro de la base de datos tenemos tablas, que puede haber una o más tablas. Y bueno, aquí en este caso tenemos dos, una que es de clientes de una empresa y la otra de vendedores. ¿Qué hay dentro de cada tabla? Bueno, pues tenemos campos, que son los títulos de cada columna, en este caso las características de los clientes o de los vendedores, que deben de tener un número de cliente, en este caso de los vendedores un número de vendedor, un nombre, un apellido paterno en ambos casos, un apellido materno, un correo, un teléfono y cualquier otro tipo de datos. Eso se le llama campos o columnas, también puede ser llamado como campos o columnas. Y ahora, ¿qué tenemos dentro de los campos? Pues tenemos registros. ¿Cuáles son los registros? Cuando ya empezamos a meterle datos a nuestra tabla o a nuestros campos. En este caso, pues tenemos el número de vendedor, ya le metimos un dato que es el 1, tenemos un nombre, en este caso es Patricia, tenemos ya un apellido, Mercado, este es el paterno, el materno Juárez, su correo electrónico y su teléfono. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. Es una base de datos, contiene tablas, esas tablas contienen campos y esos campos contienen registros. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva y
de lo que nos habla es que la mayoría de las empresas en todo el mundo cuentan con una base de datos. Casi todas, o me atrevo a decir que todas las empresas o instituciones hoy en día cuentan con una base de datos que a lo mejor no está todavía dentro de una computadora, pero sí tienen documentos almacenados en orden. Sin embargo, bueno, la tendencia es que ya eso va a dejar de existir y todo debe de estar dentro de la computadora. ¿Para qué nos sirven las bases de datos? Pues para guardar toda nuestra información importante. ¿Cuál es el fin de tenerla disponible en una computadora? ¿Cuál es el fin de guardarla en la computadora, esta información? Que bueno, ya vimos que pueden ser vendedores, clientes o cualquier otra información que se nos ocurra. Pues la ventaja de tenerla en una computadora es que podemos consultarla rápidamente cuando sea necesario, o incluso elaborar reportes cuando así nos lo requieran. Y bueno, es una necesidad global creciente. ¿Por qué? Porque todas las empresas en todo el mundo necesitan empleados que sepan crear, manejar y administrar bases de datos. Es una actividad que es bien pagada porque no cualquier persona sabe crear, manejar y administrar una base de datos. El tema de bases de datos es muy amplio. En este curso, bueno, pues nos vamos a limitar a ver únicamente lo básico para poder utilizar todas las herramientas que nos ofrece Access. Y finalmente, saber bases de datos es una puerta al conocimiento porque nos permite relacionar este conocimiento de utilizar y crear bases de datos con otro tipo de actividades, y con esto podemos crear potentes herramientas o sistemas informáticos. Bueno, para las empresas así como para nosotros, tener una base de datos nos va a ahorrar tiempo, espacio y sobre todo dinero. Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Sin una base de datos pues es todo un rollo de papeles, y con una base de datos solamente necesitamos una computadora y una persona que sepa crear, manejar o administrar esa base de datos. Aquí tenemos una explicación más detallada de cómo funcionan las bases de datos. Como dijimos, las bases de datos, su principal elemento son las tablas. Son los objetos principales de una base de datos. ¿Y para qué se utilizan? Bueno, para guardar datos de un mismo tipo. Es decir, aquí tenemos la tabla de clientes, vendedores y productos. Estas tablas que almacenan, pues precisamente la tabla de clientes almacena únicamente clientes y toda su información. La tabla de vendedores almacena únicamente vendedores y toda su información. Y la tabla de productos almacena productos y toda su información. Únicamente debe de ser la información del mismo tipo. Para eso sirven las tablas. Ahora, las columnas o campos son los nombres de los datos que va a contener nuestra tabla. Por ejemplo, en el del cliente tenemos número de cliente, nombre, apellido paterno, materno, correo, teléfono y el vendedor que lo atiende. ¿Qué podemos saber? ¿Qué datos sabemos que tiene nuestro cliente? Bueno, pues tenemos que identificarlo. Le debemos asignar un número, por supuesto, un nombre, un apellido paterno, materno. ¿Para qué asignarle un número? Imagínense que tienen dos clientes con el mismo nombre y los mismos apellidos, pues podrían diferenciarlo por el número de cliente. ¿Qué datos podemos saber de un vendedor? Igual su número de vendedor, nombre, apellido paterno, materno, correo, teléfono. ¿Y qué datos podemos saber de un producto? Pues tenemos un ID de producto, el nombre del producto, el precio, las unidades disponibles, etcétera. Y bueno, es importante saber que cada campo tiene un tipo de datos específico como texto, número, fecha. Es decir, número de cliente, todo lo que contenga número de cliente debe de ser numérico y no puede guardar otro tipo de datos en esta columna. Es decir, número de cliente debe de ser forzosamente un número. Su nombre pues es forzosamente texto. No hay personas que tengan, o al menos yo no he sabido de personas que tengan números dentro de su nombre. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, donde tenemos ya el otro elemento de las bases de datos, que son las filas o registros. Una vez que ya tenemos nuestra tabla
con todas sus columnas y sus campos, debemos de comenzar a llenarlas, si no de nada serviría crear una base de datos. Y para cada fila de datos que completemos, pues esto se le conoce como un registro. Vamos a tener un registro. Por ejemplo, una vez que llenemos todas las columnas o campos con todos los datos de un cliente, hemos realizado un registro. Aquí tenemos algunos ejemplos. Una vez que ingresamos el número de cliente, su nombre, su apellido paterno, materno, su correo, su teléfono y el número de vendedor que lo atiende, hemos completado un registro y ya podemos pasar al registro del cliente número 2. Vamos a avanzar. Y bueno, es importante que sepan que Access maneja lo que son las bases de datos de tipo relacional, y estas bases de datos, la característica que tienen es que sus tablas se comunican entre sí, una con la otra. Es como lo tenemos en esta imagen. ¿Y cómo se comunican? Bueno, a través de llaves primarias y llaves foráneas, que vamos a hablar un poco de eso y en la práctica lo van a entender mucho mejor. Pero bueno, aquí tenemos tres tablas. En este caso tenemos materias, alumnos y profesores. En materias, ¿cuál es nuestro campo llave? Normalmente es un campo que es único e irrepetible, como el código de materia, que es un código que es único para cada materia. Este sería la llave primaria. De hecho, aquí tiene el icono de la llave. Y ahora, para relacionarlo con la tabla de alumnos, utilizamos lo que conocemos como una llave foránea. ¿Cuál es la llave foránea aquí? Bueno, pues normalmente lo vamos a identificar porque tiene el mismo nombre que este campo de acá. En este caso no lo tiene, pero sí encontramos un campo que se llama materia. De esta forma vamos a relacionar nuestras tablas creando una llave primaria, que normalmente siempre es el primer campo de toda tabla. En este caso código materia, en alumnos es código alumno y en profesores código profesor. Son las llaves primarias, conocidas como primarias. De hecho, aquí tenemos el dibujo de la llave. ¿Y cómo se relacionan? Bueno, pues con una llave foránea. En este caso de código materia es la llave primaria. Debe de haber un campo en alumnos o profesores que se llame igual para poderlas relacionar. En este caso vemos que lo encontramos en alumnos y vemos que tenemos el campo materia. Entonces esta sería la llave foránea y se relaciona con la llave código materia, que es la llave primaria de esta tabla de materias. Ahora, en esta de aquí tenemos una relación al revés. Estamos relacionando código profesor, que es la llave primaria, con una llave foránea que tenemos acá en materias y se llama profesor. Esto de las llaves es simplemente un campo que elegimos para relacionar una tabla con otra. Más adelante en la práctica, pues esto se va a entender mucho mejor. Aquí tenemos un poco más de las llaves primarias. ¿Qué es una llave primaria? Es el campo o columna de una tabla que debe de tener un valor único e irrepetible. Como el número de vendedor es 1, 2, 3, 4, no puede haber dos vendedores que tengan el número 1, porque esto crearía un conflicto en nuestra base de datos. ¿Y para qué sirve esta llave o este código? Pues para relacionar una tabla con otra. Las llaves foráneas pues son un campo de una tabla que de igual forma debe de tener un valor único e irrepetible, pero este campo va a relacionar a una tabla con la otra que contiene la llave primaria. Vamos a avanzar a la que sigue. Y bueno, antes de comenzar con esto del lenguaje SQL, para que quede un poco más claro, en este ejemplo tenemos que el campo de vendedor dentro de nuestra tabla de clientes, que es esta que tenemos aquí arriba, es nuestra llave foránea. ¿Por qué? Porque tiene un dato único e irrepetible, es decir, no puede haber dos vendedores con el mismo número, lo que les decía, y además nos indica cuál es el vendedor que se le ha asignado a cada uno de nuestros clientes. Esta llave foránea se puede decir que es la ranura donde debe de entrar la llave primaria para relacionar ambas tablas. En este caso, bueno, pues relacionar la de vendedores. Aquí tenemos
el número del vendedor 1 es Patricia Mercado Juárez, de acuerdo, es solo ese vendedor número 1 tiene ese nombre y esos apellidos, no podemos tener dos vendedores que tengan el número 1. Como les decía, esto puede crear conflictos. Entonces acá, esta que vimos acá es la llave primaria. Ahora veamos la llave foránea, que es, como les decía, como que la ranura donde entra esa llave primaria. Y notamos que el campo se llama igual o parecido, que es vendedor. Y tenemos un número, en este caso se pueden repetir porque la vendedora Patricia Mercado sí puede atender a dos clientes al mismo tiempo. Entonces en este caso, bueno, pues tenemos vendedor. A este cliente que se llama Juan Carlos Gómez Fernández lo atendió el vendedor número 1. Y a María López Jiménez, que es el cliente número 2, también la atendió el vendedor 1. Entonces de esta forma ya tenemos una relación entre ambas tablas. Más adelante, cuando ya comencemos a diseñar y a crear bases de datos y a utilizar Access, pues va a quedar mucho más claro. Ahora vamos con un poco del lenguaje SQL. El lenguaje SQL es el estándar para utilizar cualquier base de datos, generalmente de tipo relacional, y algunos manejadores de bases de datos que utilizan SQL son SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase, PostgreSQL, DB2, Access. Y bueno, SQL es un lenguaje universal que se utiliza para manejar cualquier base de datos de tipo relacional. Un ejemplo muy pequeño aquí, que no es importante si no le entienden por el momento, más adelante lo vamos a ver, es que con este simple código, esta sentencia o esta oración, como quieran llamarle, el select asterisco from alumnos, con esta simple sentencia, este simple enunciado, al ejecutarlo nos va a traer toda esta información que aparece aquí abajo. De acuerdo, vamos a ver un poco más más a fondo este enunciado. Y bueno, unas cosas con las que se caracteriza SQL es que es un lenguaje muy amigable. Es como indicarle a la computadora lo que queremos hacer en el lenguaje inglés. La consulta select asterisco from alumnos punto y coma es como decirle a la computadora que select significa selecciona, un asterisco significa todo, from alumnos, esto quiere decir de la tabla alumnos. Entonces quedaría selecciona todo de la tabla alumnos. Y bueno, aquí tenemos ya la sentencia completa, que selecciona, es el select, todos los datos es el asterisco, de la tabla alumnos es from alumnos, y todas las sentencias en SQL deben de terminar con un punto y coma. Con esto pues nos va a traer toda la información que veíamos aquí atrás, toda la información de nuestra tabla de alumnos, todos sus campos y todos sus registros. Vamos a avanzar a la siguiente. Y bueno, ya para finalizar, veamos qué es un manejador de base de datos. Pues son programas que permiten crear, administrar y controlar bases de datos y todo lo que éstas involucran. Y todo esto, algunos de forma gráfica, la mayoría ya es de forma gráfica, nos permiten crear bases de datos, crear tablas, campos, insertar registros, crear vistas, crear modelos gráficos de nuestra base de datos y ejecutar código SQL. Y bueno, algunos manejadores de bases de datos son SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase, PostgreSQL, DB2 y por supuesto el que vamos a ver en este curso, pues Access. Y bueno, hasta aquí llegamos con estos conceptos básicos. Recuerden que es lo único de la parte teórica que vamos a ver. A partir de este momento, en las siguientes actividades o videos, vamos a comenzar con nuestro curso 100% práctico. Sin embargo, sí es importante que tengan claro todos estos conceptos. Por favor, cualquier duda que tengan, no duden en decirme.